Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Bien, en esta noche bastante fresca, al menos acá en la región, Chaco, Resistencia, Corrientes, Resistencia, tenemos que hablar de algo, así como el frío, no tan agradable, que es de real importancia en nuestras prácticas anestésicas y, por qué no, quirúrgicas. Estamos hablando del dolor, esa percepción sensorial de algo doloroso, de algo injuriante, de algo dañino, de algo molesto, de algo que puede tener intensidades variables y que puede ser percibido por cada uno de nuestros pacientes de una forma distinta y reaccionar al dolor de una forma distinta. El dolor en veterinaria está siendo considerado cada vez más y viene de la mano con otros atributos como son el estrés, el nerviosismo, la inseguridad, la falta de o estar en un entorno ajeno al propio. Todo esto contribuye a que esa sensación molesta, incómoda, que es el dolor, se perciba de forma distinta. Vemos que hay distintos tipos de animales, algunos de temperamento más sanguíneo, otros más linfático. Los gatos particularmente se estresan muchísimo y como animales domésticos ellos perciben inclusive o pueden somatizar inclusive nuestras inseguridades, nuestros temores, nuestro nerviosismo. Profe, ¿Sí? disculpe, mi hermana me pregunta si le puedo aceptar porque no le aceptó. A ver, no había quedado nadie en lista hasta recién. A ver, ahí está. Bueno, eh, como les mencioné, el dolor en estas circunstancias, para estos animales que van a ser intervenidos quirúrgicamente, pueden llegar a tener la sumatoria de ese estrés propio de estar en un lugar que no es el propio, con olores, ruidos, sonidos, que a lo mejor nosotros no percibimos, con los que estamos familiarizados, pero ese paciente no lo está. Eh, Especies distintas que a lo mejor son agresiones o rememoran algún tipo de lesión pasada por esa especie a ese paciente, y todo eso contribuye a que muchas veces nosotros a nuestros pacientes no podamos contenerlos, sino es a través o mediante fármacos, medicación de por medio, para recién así poder adentrarnos en lo que es la terapia del dolor o la anestesia propiamente dicha. El dolor en veterinaria está siendo abordado, gracias a Dios, en el último tiempo con la importancia que se merece, pero todavía no está siendo aplicado adecuadamente, por lo que ya venimos hablando desde principios de año, que hay mucho todavía por incorporar en la producción farmacológica en beneficio de la comunidad veterinaria. Hay muchas drogas que están en otros países y nosotros o no las tenemos o tenemos limitaciones para expender o para recetar o para tratar con esas drogas a nuestros pacientes. El dolor está siendo el quinto signo considerado en el monitoreo de un paciente, más allá de que esté hipotenso, taquicárdico, taquipneico, taquifíxico, hipotérmico. La percepción o no del dolor puede llegar a ser uno de los pilares fundamentales para el éxito o el fracaso de una terapia analgésica y o anestésica, quirúrgica.
pacientes que van a, como ya les decía, a somatizar inseguridades, miedos, temores, el estrés mismo de estar en un ambiente desconocido, el miedo a estar con personas o percibiendo aromas, olores de otras salas o en el mismo ambiente de pacientes que estuvieron en ese lugar previamente. Siempre tenemos que tratar de somatizar nosotros mismos si fuéramos a recibir una cirugía, los miedos que vamos a tener siendo nosotros seres racionales que sabemos y elegimos en la mayoría de los casos poder o no recibir esa intervención quirúrgica o anestésica. Los animales no lo saben, simplemente para ellos es una agresión, es un estadio no grato para ellos, una anestesia. Por eso tenemos que ponernos en el lugar de ese animal para saber que a lo mejor el por qué lo llevo a ese estadio de anestesia, una fractura, es en beneficio, ocasionar más dolor después de haber transcurrido una semana de haberse fracturado, es en beneficio de la integridad, de una mejor recuperación, con una tasa de éxito considerable. Eso lo interpretamos nosotros, no lo interpretan nuestros pacientes. Algunos autores mencionan no al dolor como una entidad única con modificaciones en distintos sistemas u órganos, sino más bien como un síndrome doloroso que empieza en el perioperatorio y culmina en el postquirúrgico tardío. Eso lo definen como una experiencia sensorial desagradable, donde puede ser como consecuencia o futura consecuencia de un daño tisular real o potencial, porque a futuro nosotros vamos a ocasionar un daño controlado, pero el daño al fin, que ya lo hablamos en otras oportunidades cuando hablábamos de diéresis. Eso provoca una reacción motora vegetativa, una protección de ese miembro, de ese flanco, de ese tórax, de esa piel, por parte de esa especie. Esa sensación desagradable se traduce como dolor. Pero el dolor no es algo que aparece espontáneamente en todo el cuerpo, sino que hay ciertos mediadores químicos, ciertas células que van a llevar ese dolor en la punta del dedo, en la punta de la cola o de la oreja, lo van a poder percibir en ese lugar, lo van a poder transmitir a ese impulso que ya va a ser nervioso, ya no algo químico en el lugar, un daño tisular, para llevarlo hasta el sistema nervioso central, médula, medular, espina, columna vertebral, médula, y también al sistema nervioso central, tálamo, hipotálamo, corteza cerebral y las células subcorticales para llegar hasta el tálamo y el hipotálamo, generando así una respuesta. Y esa respuesta vuelve de nuevo por los mismos caminos a producir que ese daño cese, esa patita se levante, esa oreja deje de estar en esa situación, con una manifestación que puede ser una defensa, un arañazo, puede ser un mordisco, puede ser una huida, puede ser una taquicardia, puede ser una taquipnea. Son las formas en las que el cuerpo afronta esa sensación desagradable que es el dolor. Es el dolor o el síndrome dolor es lo menos estudiado, lo menos asimilado, lo menos diagnosticado, en donde comúnmente cometemos muchos errores y ya vamos a llegar, sobre todo en la magnificación del dolor, en la apreciación por un paciente que no habla, que nosotros tenemos que tratar de percibir el dolor de acuerdo a actitudes, a conductas.
Muchas veces terminamos subestimando, la mayoría de las veces terminamos subestimando el dolor y tenemos que tener ciertas variables. No es lo mismo un caniche que un Rottweiler, porque la percepción de dolor en cada una de estas especies, perdón, en cada una de estas razas de la misma especie, van a ser distintas. Y lamentablemente, por esto que hablamos hace instantes, es el que además de no darle la calificación adecuada, no lo tratamos adecuadamente a ese síndrome dolor. Está íntimamente relacionada con la morbimortalidad de nuestros pacientes. Porque un paciente cardiópata al que podríamos normalmente operarlo y que no lo queremos operar porque tiene un soplo, porque tiene una insuficiencia cardíaca, un inotropismo, lo que fuese, una cardiopatía. Ese paciente no trato adecuadamente el dolor, se levanta, se despierta, sale de su anestesia, percibiendo mucho dolor, sintiendo mucho dolor, por ende va a salir taquicárdico, taquipneico, respirando, jadeando, llorando, vocalizando. Y es ahí, en el postoperatorio, cuando estás saliendo, despertando de la anestesia, en donde puedes sufrir un infarto cardíaco, puedes sufrir una arritmia cardíaca. Y nuestra cirugía, por más exitosa que haya sido, a lo mejor en una orquiectomía, terminamos en un accidente cardiovascular o respiratorio por cómo salió de la anestesia, no por la cirugía misma. Este es un video que explica cómo desde el punto de la lesión se van liberando ciertos mediadores químicos que son el puntapié inicial para que haya dolor a través o condicionado por la inflamación. Y por ende el tratamiento que deberíamos ya ir considerando, porque el tratamiento del dolor previo a que aparezca el dolor, como lo decíamos hace unos minutos, es tan y más importante que el tratamiento del dolor mismo cuando ya produjimos en un acto quirúrgico el dolor. El dolor se origina con la presencia de un estímulo lógico y provoca una reacción inmediata de alarma en la persona. Y debe preservarse porque es fundamental para el mantenimiento de la vida. En respuesta a un estímulo nocivo, sea químico, térmico, de tensión o de cualquier otra característica que pueda provocar dolor, se activan unas terminaciones nerviosas libres llamadas nociceptores. Estos van a actuar como receptores de esa información nociceptiva y la van a transmitir al sistema nervioso central a través de fibras nerviosas de tipo A, delta y T. En la membrana celular de estas neuronas existen unos receptores que pueden ser canales iónicos, esto es, que modifican el tránsito de iones dentro y fuera de la neurona, o receptores metabotróficos, es decir, que provocan cambios en la síntesis de proteínas citoplasmáticas que codifican información relacionada con cambios de presión, de temperatura o de pH. Una vez estimulados los receptores, estos provocarán cambios en la carga eléctrica de la membrana neuronal, lo que resultará en la propagación del estímulo nervioso hasta la causal de la médula. Allí se libera glutamato, un aminoácido excitador que se unirá a un receptor localizado en una neurona postsináptica que transmitirá la información hacia los centros superiores del sistema nervioso central, llegando al tálamo de la corteza cerebral. Desde estos mismos núcleos superiores se ponen en marcha vías descendentes que llevarán de nuevo a la causal de la médula, liberarán sustancias endógenas inhibidoras que actuarán modulando la transmisión de los neuronas, es decir, la cantidad de información que será transmitida desde la médula espinal hacia los centros superiores. Cuando la señal nociva es lo suficientemente intensa o duradera, se desencadena sin embargo una serie de mecanismos encaminados en principio a preservar y a defender al organismo de esa agresión externa. Es la llamada respuesta inflamatoria. Cuando el organismo recibe señales de la existencia de una agresión externa, ya sea una infección, un traumatismo o una lesión, se produce la activación de distintas células relacionadas con el proceso inflamatorio, como son neutrófilos, mastocitos, basófilos, que migrarán hasta
a estas ciclooxigenasas, sufrirán modificaciones de su estructura química, lo que dará lugar a la formación de una amplia familia de sustancias denominadas genéricamente icosanoides y clásicamente divididas en tres familias: los protoxanos, los glucoprienos y las prostaglandinas. Las prostaglandinas liberadas en respuesta a esta activación del ácido araquidónico provocan una respuesta inflamatoria generalizada que afecta a distintos sistemas del organismo, desde el sistema cardiovascular, la musculatura lisa, el sistema inmune, el sistema autónomo y, en último término, provocarán la clásica respuesta de hipertermia, extravasación, edema y dolor que ya conocían los romanos: calor, rubor, tumor y dolor. En ciertas ocasiones, la inflamación se transforma en un proceso patológico. En este caso, el dolor crónico ha perdido su función de defensa para convertirse en una entidad que no aporta nada al proceso curativo, generalmente al contrario, suele ser un freno, y que empeora la calidad de vida y aumenta el sufrimiento del paciente. Desde 1992 se conoce la existencia de al menos dos formas de la enzima ciclooxigenasa, las llamadas COX-1 y COX-2. Ambas participan en la regulación de la homeostasis con papeles bastante repartidos. La COX-1 es responsable de la síntesis de prostaglandinas determinantes en la función cardiovascular, fundamentalmente en la epitalia y trombótica y en el tejido intestinal. La COX-2, aunque participa también en funciones relacionadas con la homeostasis, en el riñón, el sistema nervioso central, el endotelio vascular, el estómago, la próstata y los ovarios, juega un papel crítico en la respuesta al dolor, ya que se ha visto que se sobreexpresa, aumentando su expresión hasta 20 veces cuando se produce un fenómeno doloroso. La estructura química de ambas ciclooxigenasas es extremadamente similar. De hecho, el centro catalítico, donde se produce la transformación del ácido araquidónico en prostaglandinas, solo se diferencian dos aminoácidos localizados concretamente en la posición 523. Así, donde en la COX-1 figura una isoiodina, en la COX-2 figura una vaina. Esta diferencia, que en muchas moléculas podría pasar incluso desapercibida, tiene una repercusión determinante en la estructura de estas dos substancias. La estructura tridimensional se modifica dramáticamente, creándose en la COX-2 un canal hidrofóbico más ancho y dando lugar a la aparición de un bolsillo inexistente en la COX-1. Desde hace más de 100 años se sabe que es posible bloquear farmacológicamente la ciclooxigenasa, impidiendo la formación de los eicosanoides y, por tanto, impidiendo el desarrollo del proceso inflamatorio. Es el mecanismo de acción de los antiinflamatorios no esteroideos, clásicamente llamados ANI. Estos fármacos se introducen en el canal hidrofóbico de la COX, impidiendo el acceso del ácido araquidónico y conduciendo a la formación de las prostaglandinas. Y desde el descubrimiento de la isoenzima 2 de la ciclooxigenasa, se buscó sintetizar fármacos que fueran capaces de bloquear exclusivamente la isoenzima 2, responsable fundamental del proceso inflamatorio, sin impedir el correcto funcionamiento de la COX-1. Así se crearon los antiinflamatorios no esteroideos selectivos, o COSID, que actúan igual que los AINE tradicionales, pero por su estructura química solo son capaces de bloquear la COX-2, interactuando con el bolsillo hidrofóbico inexistente en la COX-1. Hasta el momento se han sintetizado numerosos fármacos selectivos de la COX-2, pudiéndose globalmente agrupar en dos grandes familias en función de que contengan en su estructura química un grupo sulfona o un grupo sulfonamida. Por el momento son estos últimos los derivados sulfonamida y en concreto el ECOSID, el que ha demostrado un mejor perfil farmacológico y el único autorizado y comercializado tanto en Europa como en Estados Unidos. Habíamos dicho de que había una injuria que íbamos a ocasionar un dolor, llámese en una diéresis del flanco, llámese en una diéresis de la cara lateral del muslo, llámese en una reducción de una luxación, llámese en la amputación o ablación de un tumor, de una falange. Ese dolor va a estar o va a comenzar su ciclo de expresión desde un lugar en particular, desde esas terminales nerviosas que mencionaban en el video,
con nociceptores, de ahí el nombre, la percepción del dolor, de cómo el dolor comienza desde una acción mecánica, física, térmica, química, comienza a viajar, por así decirlo, esa sensación hacia los centros nerviosos centrales, valga la redundancia, para generarse una respuesta. En nuestras intervenciones anestésico-quirúrgicas, nosotros vamos a limitar o vamos a darle una inconsciencia a ese paciente, no va a estar consciente. Pero la profundidad de esa inconsciencia es la que va a determinar o no el que pueda sentir el dolor ese paciente y que hayan esas modificaciones, esos cambios en los distintos aparatos y sistemas del organismo de ese paciente. Dentro de lo mecánico podemos simplemente hablar de la acción del bisturí o del electrobisturí. Entre los térmicos podemos hablar de temperaturas extremas, calor, frío, el mismo ambiente frío de un quirófano puede llegar a enmascarar el bienestar de ese paciente. Un paciente que sale hipotérmico es un paciente que no va a percibir el dolor, pero la sensación de malestar que va a tener ese paciente es generalizada, es en todo el cuerpo, se siente dolor, se siente frío en todo el cuerpo, no solamente en una región en particular. Al dolor lo vamos a clasificar básicamente en un dolor somático o en un dolor visceral. Ya algo de eso visceral, que podrían durar en mayor o en menor cuantía, refiriéndonos a esta clasificación. Si el dolor que vamos a ocasionar es visceral, vamos a ver algunas otras características, tendremos que dar algo que tenga una analgesia de tipo visceral, o que sea tanto somática como visceral. Mientras que si vamos a hacer una cirugía traumatológica, es indispensable que tengamos esa miorelajación, esa relajación muscular, que lo mencionaba ya Cecil Gray, y también que haya una analgesia visceral, somática, para que nosotros podamos llevar a cumplir nuestro cometido, nuestra intervención quirúrgica de la mejor forma posible. Estos nociceptores, hablando de lo somático, el cuerpo, el músculo, la piel, las articulaciones, los nociceptores, o sea, las células, las terminales nerviosas que van a percibir, van a poder identificar algo dañino para esa región anatómica, van a estar en una gran cuantía, mucha cantidad de esas células por centímetro o milímetro cuadrado de esa región, de esa articulación, de ese hueso, de ese periósteo, de ese músculo. Y el dolor, por ser muscular, articular, óseo, generalmente es intenso. Por ejemplo, una lesión de esa naturaleza, generalmente ustedes ven una lesión de ese tipo clínicamente y lo que se les viene a la cabeza es duele mucho. Y ese dolor, ese paciente trata de subsanarlo, trata de sobreponerse a ese dolor intenso con lo único que tiene a mano y como lo hace tras centenares de años de evolución. La especie está familiarizada o tiene un recordatorio genético de lamerse para aliviar ese dolor, ocasionando a veces más daño que el original.
a veces siendo estas úlceras consecuencia del amido, no de la lesión original. Pero es así como lo vemos nosotros. ¿Y qué puede llevar a que se produzca esa ulceración más allá del amido? Puede ser una fractura, puede ser un tumor, puede ser un tipo de ectoparásito. Esos nociceptores van a poder recabar información del daño que hay y van a buscar una respuesta que a lo mejor inicialmente, en el caso si fuera una fractura, tratar de salir de esa situación de daño y ponerse al resguardo. Pero si fuera un ectoparásito, una tunda penetrans, por ejemplo, el lamido, el mordisqueo de esa zona, puede llevar a una lesión de esa naturaleza. En cuanto a lo visceral, al otro tipo de dolor, dentro de esta primera clasificación que vamos a dar, la cantidad de nociceptores que hay va a ser distinta dependiendo la estructura anatómica. Por ejemplo, si hablamos de intestino, es más doloroso o hay mayor número de nociceptores sobre la serosa que sobre la mucosa. Si fueran tejido como riñón, la mayor cantidad de nociceptores va a estar dado en la superficie del riñón, no tanto en la pelvis renal, no tanto en el parénquima del riñón, sino en la cápsula renal. Va a ser diferente de acuerdo a la víscera en cuestión, de acuerdo a la intensidad del daño que haya. Por ejemplo, Dioctofime renal, un nematode que se aloja en la pelvis renal y produce un daño en el riñón, un deterioro de todo el parénquima renal, termina sin existir parénquima renal, lo termina degradando, dañando este nematode, pero no hay manifestaciones claras de dolor hasta que el daño es extremo, donde ya no se puede llegar a salvar nada de las nefronas de ese riñón. Pero inicialmente no es doloroso. No hay una adecuada nocicepción, una adecuada, un adecuado registro del daño que está ocasionando ese nematode. Y son difusos estos dolores viscerales. Por ejemplo, un cólico por timpanismo es un dolor difuso, no hay un lugar particular, es en todo el flanco, es en todo el hipocondrio. No hay como en el músculo que uno puede identificar tal estructura muscular es la que duele, es el tendón del bíceps o es el tendón del infraespinoso, es el vasto lateral, cabeza lateral del cuádriceps femoral. En los viscerales el dolor no es tan puntual como lo es en lo visceral. También hay un tercer dolor, más allá del somático, más allá del visceral, que es una variante, que es el dolor referido, que son ramas, son como estoy teniendo un infarto cardíaco y tengo una sensación de adormecimiento, de dolor sobre el brazo, porque hay fibras musculares, ya sean somáticas o viscerales, que están interconectadas entre ellas. Esa interconexión hace que haya una percepción particular de dolor. Nosotros en veterinaria es muy raro que podamos percibir, podamos registrar ese tipo de dolor referido. Muchas veces lo vemos cuando, por ejemplo, en los aires de marcha, en los distintos aires de marcha, vamos a ir percibiendo
cierto tipo de cambios en la conducta de ese animal y vamos a ir tratando de interpretar ese dolor. O cuando un equino tiene cólico, vemos que hay algunas conductas que nos hacen prediagnosticar, de acuerdo a esa sintomatología, un dolor referido. No necesariamente es en el lugar donde se percibe el dolor, sino las actitudes o los cambios o las modificaciones en determinados aparatos o sistemas que nos hacen conjeturar que tenemos un dolor referido. Bien, esto un poco más de lo que les acabo de decir. Va a depender de las estructuras anatómicas, si hablamos de la serosa, si hablamos de órganos parenquimatosos o de órganos huecos. Todos los parenquimatosos, la serosa es la percepción del dolor, mientras que en los órganos huecos la capa muscular es la más reactiva. De ahí los espasmos intestinales, a diferencia de los cólicos gaseosos, el espasmo, el intestino que se contrae o el estómago que se contrae, produce dolor. En el parenquimatoso, el caso del riñón, por ejemplo, lo que hablábamos que en la serosa es donde están los principales nociceptores. Otros órganos directamente no tienen nociceptores. Sí hay una muy buena irrigación sobre las meninges, por ejemplo, pero el sistema nervioso central no duele. Por ese motivo, los tumores cerebrales o el daño que puede producir una vesícula de algún parásito, como por ejemplo algún parásito que produzca una vesícula a nivel sistema nervioso central, no va a producir una manifestación dolorosa. Sí va a producir alteraciones locomotrices, visuales, auditivas, por el daño sobre el sistema nervioso central. O los infartos en el sistema nervioso central también se van a ver de la misma forma, no con un dolor manifiesto. No así cuando las afectadas son las meninges, cuando hablamos de meningitis, o cuando hablamos de compresiones medulares. En otros órganos, como por ejemplo la córnea, como por ejemplo el morro, las zonas aledañas, las vibrisas, los párpados mismos o los bordes de los labios, son áreas con nociceptores en una cuantía muy superior a la que habría en otras partes del cuerpo, en la piel del dorso, en la piel del tórax. Estas áreas ya ancestralmente van evolucionando para tener un mayor número de células nerviosas. Por ejemplo, las olfatorias, la irritación que se le puede producir a un perro o a un gato con un olor desagradable es mucho mayor que la nuestra. Por ese motivo, a un perro le puede molestar mucho más un aerosol ambiental que a nosotros a lo mejor hasta nos parece agradable, o un saumerio, para un perro es mucho más invasivo, mucho más dañino por la cantidad de células que hay dentro de su aparato olfatorio. Lo mismo en la córnea, en el borde de los párpados. Vibrisas son como las cejas que tiene por arriba de sus cejas, son pelitos adaptados que tienen tanto perros como gatos y que suponen una contribución a en sus ancestros cuando tenían que procurarse el alimento por sí solo para percibir la dirección del viento, para poder orientar su ritmo de desplazamiento. En los alrededores de esas vibrisas, tanto las laterales que son de la cara como los frontales que son por arriba de los párpados, de las cejas,
tienen un mayor número de nociceptores. Las úlceras de córnea son sumamente dolorosas. De hecho, cualquier paciente que tenga una conjuntivitis, sin hablar de una queratitis, una conjuntivitis, son epíforas, son blefaritis, inflamación del párpado, y en algunos casos es un círculo vicioso en donde a mayor inflamación del párpado, mayor blefaritis, más daño por las propias pestañas que están lastimando la córnea y terminan en procesos ulcerosos. Sumado a eso, la principal acción que hace cualquiera de nuestras mascotas ante una incomodidad, ante una percepción de dolor, empiezan a fregarse con la patita o contra su propia cama, empeorando los cuadros. Las córneas son muy dolorosas. Por otro lado, también los genitales, todo lo que sea prepucio, vulva, pene, vagina, altamente inervados, por ende, una gran cuantía, muchos nociceptores. Las glándulas mamarias, los pezones dentro de las glándulas mamarias, o en las glándulas mamarias. Y bueno, volvemos de nuevo a que esos cachorros, la principal percepción, no solo lo olfatorio, sino también lo táctil que hay en los labios, en el hocico, en el morro. En menor medida, todo lo que sea cutáneo, parrilla costal, músculos intercostales, músculo del dorso, de los flancos, los laterales, donde menos nociceptores tienen. Bueno, esto es lo que les decía de los pezones, los genitales, las mucosas. Bien, estas células que decimos que pueden llegar a ser el puntapié inicial para recolectar esos signos de daño, de irritación, de agresión, van a ser distintos tipos de células. Las catalogaron dándole un nombre: células de tipo A, células de tipo B y células de tipo C. Dentro de las células de tipo A, que son mielínicas, o sea que tienen una vaina de mielina, las volvieron a clasificar en tipo A alfa, A beta y A delta, cada una por un diámetro distinto. Y ese diámetro, si bien todas están mielinizadas, tienen ese recubrimiento de mielina, de grasita, le dan una alta velocidad de conducción de los impulsos nerviosos. A diferencia de las amielínicas, que si bien varía en su diámetro, no tienen esa mielina que las recubre a esas células nerviosas. Entonces la transmisión de los impulsos nerviosos es mucho más lenta y más desorganizada que en las mielínicas, las mielinizadas. La velocidad de conducción en tipo A, ya sea motoras, una acción motora, movimiento de un músculo, de presión, porque pueden percibir cambios en la presión que son de gran utilidad para todo lo agradable, como es el cariño, la manifestación de poder percibir un masaje, poder percibir un roce, o poder percibir el ambiente, el medio ambiente, llámese frío, llámese calor, están dados por estas fibras de tipo A. Repito, mielínicas con una alta velocidad de conducción. Le hacemos cariño a un gato sobre la frente, inmediatamente, o en el mentón, inmediatamente hay un momento placentero para ese paciente. Por el contrario, las amielínicas, que son de pequeño diámetro, decíamos que había una conducción, pero era una conducción más lenta y era una conducción
desordenada de ese impulso nervioso en ese tipo de célula amielínica. Pacientes como estos que a través o en una instancia de pelea, una fractura de sínfisis mandibular, un desprendimiento de todo lo que es la musculatura y la mucosa de la mandíbula o que se insertan en la mandíbula, fractura de mandíbula, terminan en estas circunstancias. Entonces, la percepción de dolor que hay en esta instancia es sumamente grande. Y acá no tenemos tiempo para hacer una medicación el día antes para que nuestro umbral de dolor sea menor. Tenemos que actuar in situ en ese lugar y generalmente tenemos que hacerlo utilizando analgésicos que sean potentes, como los opioides que ustedes ya conocen. Pero le tenemos que sumar una agresión, colocar placas ortopédicas, colocar tornillos, colocar cerclage, para tratar de devolver la continuidad, volver a armar, por así decirlo, a esta mandíbula y devolverle parcial o totalmente la estabilidad a esa mandíbula. Sin embargo, viene una segunda clasificación, el dolor adaptativo. Sabemos que esto, cuando lo hayamos resuelto, después de que salió de esa anestesia, va a doler, porque el cuerpo se está adaptando a esa circunstancia, a ese entorno dañino que fracturó hueso, que desprendió músculo, que desprendió mucosa de ese hueso. Es normal el dolor adaptativo, duele porque se adapta el cuerpo a una situación particular. Pero después está el dolor mal adaptativo, cuando los nervios que acá se desprendieron no se adaptan adecuadamente y por lo general o hay pérdida de sensibilidad, que es una alternativa, o hay hiperalgesia, duele demasiado, duele más de lo que debiera, como consecuencia de ese daño sobre esas estructuras nerviosas que veíamos anteriormente. Normalmente lo adaptativo es algo protector, no muevo la mandíbula porque me mordieron, me fracturaron, me duele al abrir la boca y tengo que adaptarme a ese dolor tratando de seguir alimentándome, de seguir tomando o hidratándome, me adapto a esas circunstancias. Mientras que lo mal adaptativo o lo no adaptativo, dicen otros autores, ya es un dolor exagerado o una falta de dolor por una sección de las fibras nerviosas. No hay una respuesta a los analgésicos en las dosis convencionales. Por eso vamos a ver más adelante que se tienen que ir mezclando ciertos productos farmacológicos para poder a esto mal adaptativo llegar a corregir esa hiperalgesia. En muchos casos, volvemos de nuevo a las primeras diapositivas donde hablábamos de que es una subestimación del dolor y un mal tratamiento del dolor. Porque el umbral del dolor para estos cuadros, para estos casos, es muy alto. Entonces yo no puedo darle, por decirle algo, un tramadol o darle un meloxicam. Y a veces eso, mi mala terapéutica, hace de que el paciente no se esté adaptando al dolor adecuadamente. Y en muchos casos eso lleva a que fracase mi cirugía por intentos de sacarse las prótesis que haya puesto, de lamerse, de morderse,
Bien. Habíamos dicho de que teníamos, bueno, esto lo veíamos en el video. Pasamos a esto. Dolor. Ya habíamos dicho que teníamos dolor somático y dolor visceral. Ese dolor somático eran nociceptores sobre la piel, la mucosa, los músculos, el hueso, la articulación. Eso era somático. Y lo vamos a clasificar en somático superficial y en somático profundo. Y ahí vamos a dividir todo lo superficial, sería somático superficial, la piel, el subcutáneo, las mucosas. Y lo profundo ya hablamos de básicamente articulaciones. Periósteo, isquemia muscular, calcificaciones musculares, aponeurosis, fascias. Y dentro de lo visceral, que ya habíamos, era una de las primeras clasificaciones que hacíamos, íbamos a hablar de, según la localización, habíamos dicho que el dolor era difuso, que no había un foco puntual. Podía ser una distensión, por ejemplo, por gases, una tracción, una distensión, una compresión, una isquemia, para darles un ejemplo de este dolor que lo ocasionamos nosotros, que a veces lo percibe el paciente, depende el adecuado o no plano quirúrgico, cuando traccionamos de un testículo o de un ovario. Esa es la tracción. Y la compresión cuando estamos poniendo la ligadura para cohibir una hemorragia, estamos incluyendo también nervios, terminales nerviosas. Esos nociceptores los estamos cortando al medio. Es una compresión y estamos logrando una isquemia con esa ligadura. Eso se traduce como dolor visceral en el intraquirúrgico y que tenemos que tratarlo adecuadamente. Por eso los analgésicos, por eso los goteos analgésicos que oportunamente mencionamos. Los órganos parenquimatosos ya habíamos mencionado, el hígado, el vaso, el riñón, en su serosa es donde estaban los principales nociceptores. Esto ya lo habíamos hablado. Los órganos huecos principalmente en las capas musculares, por sobre la mucosa sobre todo. El dolor nociceptivo era el dolor que se percibía, era el estímulo sobre esas terminales nerviosas que podían ser somáticos o viscerales. Y el neuropático es un dolor de un origen directo sobre el sistema nervioso central. Por ejemplo, el dolor que nosotros podemos llegar a considerar que tiene un paciente cuando empieza a lamerse un miembro sano por estrés, por angustia, por hiperactividad, por ansiedad. Típico paciente caniche, Doberman Pinscher, Chihuahua. El dueño, que siempre lo tenía en la falda, siempre estaba al lado de él, se va de viaje. Ese paciente a los 2 días comienza con un lamido en uno de sus miembros sin que haya una lesión aparente y se desarrolla todo un proceso alopécico, inflamatorio, como consecuencia del estrés que está sufriendo por estar solo, por estar abandonado y por no entender esa circunstancia. Eso es neuropático, no hay algo somático, no hay una injuria inicial, sino en lo emocional, en el sistema nervioso central, hay algo que le dice esto no está bien, a ver cómo podemos cambiar, a ver qué es lo que podemos lograr con ese cambio. Y se dan las escaras por lamido, o las úlceras por lamido, o la cistitis en gato, porque entró otro gato y empezó con un cuadro de retención urinaria, incomodidad,
cambio del hábitat, cambio de las costumbres, y se tradujo en una cistitis, una inflamación de la pared de la vejiga. Según el tiempo, otra de las clasificaciones, la tercera clasificación del dolor, puede ser un dolor agudo, como esa mandíbula rota con desprendimiento de los labios, pero también puede ser un dolor crónico. ¿Qué puedo darle como ejemplo de un dolor crónico? Una displasia de cadera. La displasia de cadera no es de un día para el otro. Se puede luxar de un día para el otro, pero la displasia, la degeneración de la articulación coxofemoral, es algo que lleva tiempo, lleva mucho tiempo. Si bien pueden haber inestabilidades muy prematuras en cachorro, la he diagnosticado en cachorro de 8 o 10 meses, es muy raro que nazcan con esa displasia de cadera, con esa inestabilidad. Generalmente lleva meses hasta que se instaura. Pero un dolor crónico no necesitamos de meses. Ya hablamos de dolor crónico cuando supera las 3 semanas. El dolor agudo es instantáneo, se cortó, lo mordieron, lo operé, hice una diéresis magistral, ocasiona un dolor agudo, es inmediato, hay cambios en los parámetros vitales en lo inmediato. El dolor crónico necesito ya de un par de semanas, 3 semanas por lo menos. Y después está el dolor incidental, que no sabemos si terminó un dolor agudo o se reagudizó y en qué momento lo hace. Los dolores crónicos pueden llevar 3 meses o pueden llevar años. Esa displasia de cadera muchas veces se empiezan a presentar alteraciones a los 5 o 6 años, que es lo común antes de entrar al perro o al gato geronte, pero cuando hay una imposibilidad para caminar, cuando el paciente no se puede levantar, cuando el paciente no se puede echar, recién el propietario consulta al veterinario. Y en ese momento es cuando ya podemos hablar de un dolor crónico, porque ya hace más de 3 meses o más de 3 semanas que está instaurada esa lesión y hay modificaciones estructurales y anatómicas para ese paciente. Y el dolor incidental es como una reagudización. No sabemos en qué momento debería haber terminado, pero se va como autogestando un dolor. Es de difícil controlar. Lo que no queremos llegar es al dolor incidental. Tampoco al crónico. Tampoco quisiéramos que un agudo en una cirugía se presente. Al dolor no lo queremos en anestesiología. Chicos, pasamos al otro link porque en cuestión de segundos cae este link. Por favor.
Bueno, estamos con dolor, ya lo clasificamos, sabemos cuál es el origen, sabemos algo de la fisiopatología del dolor, sabemos cómo la inflamación viene de la mano con el dolor, porque siempre que hay una agresión hay una respuesta, y esa respuesta no solo es celular, transmisión nerviosa, sino también que entran ciertos mediadores químicos. Y tenemos que tratar de intervenir nosotros farmacológicamente para que ese dolor no sea un factor que ponga en riesgo un procedimiento anestésico y una recuperación de ese paciente. Y si no fuera una anestesia, la recuperación de un paciente clínico con dolor es mucho más lenta. Supongamos esas úlceras o esas heridas o esos lamidos, esas escaras por lamido, no llevan un tratamiento quirúrgico ni mucho menos anestésico. Pero el controlar el dolor ayuda o contribuye a mi terapéutica, que puede ser una crema, puede ser un antibiótico si es que hay inflamación porque el lamido reiterado rompió esa barrera cutánea, y la saliva con mucha contaminación ya depositó bacterias sobre esa solución de continuidad y va a contribuir a que ese miembro esté inflamado, haya crecimiento o multiplicación bacteriana. Doy antibióticos y el analgésico acá es sumamente importante, no desde lo quirúrgico, desde lo anestésico únicamente. Habíamos dicho que el dolor tenía que ser esa injuria, ese pinchazo, esa quemadura, ese frío intenso, esa presión, esa mordida, tenían que ser recogidos desde un lugar en particular del cuerpo, conducido por esas fibras nerviosas, modulado por la médula espinal y desde ahí llevado hasta el sistema nervioso central para una percepción del dolor. Recién ahí podemos hablar de percepción. Entonces las fases van a ser transducción, cuando cambia de ser algo físico, algo químico, algo mecánico, a ser un impulso nervioso. En ese lugar habrá una inflamación, pero ahora ya es un impulso nervioso que tiene que viajar, que tiene que transmitirse ese impulso nervioso hacia la médula espinal. Ahí va a haber una modulación. Yo o nuestro paciente podrá dilucidar en ese momento de la modulación qué tanto va a retirar la pata o la va a dejar a la pata, porque a lo mejor yo le estoy haciendo cariño en la pata, le estoy acariciando la patita y no tiene que responder con gritos, con aullido, con vocalización, porque no es algo dañino, es algo agradable. Entonces va a modular la respuesta a nivel medular. Y cuando llegue ese impulso nervioso al sistema nervioso central, tálamo, hipotálamo, corteza, podrá decir, esto es agradable, me gusta, muevo la cola porque me agrada lo que me están haciendo. O por el contrario, reacciono porque no me está acariciando la mano, la patita, sino que me está mordiendo otro perro. Entonces respondo, reacciono, poniéndome a la defensiva, huyendo. Esa es la respuesta, es la percepción y la respuesta generada en base a ese estímulo. Entonces hablamos de transducción, nociceptores. Transmisión, los nervios sensitivos. La médula espinal en la modulación y la corteza cerebral en la percepción. Y ahí viene una respuesta que será motora seguramente. Mover la cola o huir. En la transducción, esos nociceptores van a cambiar esa señal mecánica, térmica, química, traumática en
en general, en términos generales, y va a haber esa liberación de neurotransmisores, esa inflamación, esa activación, y es ahí donde podría ser de utilidad si yo me puedo anticipar a ese daño, donde serían de utilidad algún tipo de analgésicos en la transducción. Porque si yo para mañana tengo programada una cirugía donde sé que le va a doler, hoy puedo empezar con algún tipo de analgésicos para elevar ese umbral de dolor. En la transmisión era ese recorrido que iba a hacer ese impulso nervioso a través de esas fibras, de esas neuronas, esos neurotransmisores, que gracias a estos ganglios, en la etapa posterior, que era en la modulación, vamos a tener una modulación cuán agradable, cuán doloroso. Hay distintas intensidades de dolor y por ende va a haber distintas percepciones de ese dolor. Esa modulación también en las neuronas ya de primer orden y de segundo orden se tienen que modular, tienen que ver qué tan desagradable o qué tan agradable o cuál va a ser una adecuada transmisión con una velocidad adecuada de acuerdo al daño que haya daño o no, que haya sobre esas neuronas de primer orden. Para llegar a la percepción, sistema nervioso central, tálamo, corteza, hipotálamo, y ahí generarse una respuesta. A partir de una lesión en el nódulo. Resumiendo entonces, el impulso se inicia a partir de una lesión en el nociceptor que transmitirá información por la vía nerviosa, sea esta de características A, delta, o sea de características T, a una primera integración instante que derivará la información al asta dorsal de la fibra capilares, desde donde una única neurona o un conjunto de neuronas que trabajan en forma sincrónica en la transmisión del estímulo, cual si fuese una unidad, harán progresar, sin importar tiempo y distancia, la información para que llegue al centro superior y ocurra la transmisión. Resumiendo en resumen, conozcamos los pasos del impulso. La estimulación en resumen. Bien. Repetimos. Habíamos hablado de inflamación, venía a la par de la lesión de los axones, de las terminales nerviosas, del daño tisular, y va a haber muchas veces hemorragias visibles o no. Ese daño original produce la liberación de, habíamos dicho, histamina, citoquina, noradrenalina, y esa sopa histoquímica hace que haya una inflamación, una sopa inflamatoria, altamente estimulante de los nociceptores. Cambios inclusive en el pH, y estos mediadores químicos van a producir esa reavivación del estímulo, una intensidad de acuerdo al grado de inflamación, de acuerdo al grado de lesión, de acuerdo al daño tisular que se produzca. Ese paciente que llegó con la fractura mandibular, el dolor que habrá tenido ese paciente con fractura de rama mandibular, de sínfisis mandibular y desprendimiento del tejido blando que insertaba en esa mandíbula habrá sido tan intenso que ese paciente llega choqueado por dolor.
la cantidad de mediadores químicos que se liberan, la intensidad de las transmisiones nerviosas, que es reiterado, que va desde la mandíbula hasta el sistema nervioso central y de allá retoma y vuelve de nuevo a iniciarse conforme la inflamación se va asentando en esos tejidos. Pero el paciente tiene esa hiperalgesia, ese dolor extremo, pero yo lo puedo cohibir en lo inmediato con una analgesia adecuada, con una anestesia inclusive. Y puedo llevar a cabo un procedimiento quirúrgico y puede ese paciente, tratado adecuadamente a ese dolor agudo, adaptarse. Y si bien va a volver a percibir malestar, incomodidad, cuando ya habiendo salido de su procedimiento anestésico, intente mover de nuevo, abrir la boca, alimentarse de nuevo, se adapta a esa situación. Porque hay estabilidad. Yo en un procedimiento quirúrgico le voy a devolver la continuidad al hueso, voy a reinsertar ese tejido blando, pero es igual que un dolor de muela, para que me entiendan. A quien no le dolió un diente, una muela, van a tomar un analgésico y van a poder seguir haciendo su vida normalmente. Pero llegada la hora del almuerzo o de la cena, en cuanto quieren morder de nuevo, por más analgésico que tienen, duele. Eso le habrá pasado a muchos de ustedes. O cuando le hacen una inyección, una vacuna, un antibiótico por vía intramuscular y les dolió, ustedes toman un analgésico. Eso les ayuda a poder ir a la facultad, poder recibir sus prácticos, pero a la hora de sentarse, a la hora de levantar los brazos, si fue una vacuna, duele. El analgésico solamente nos permite, en ciertas condiciones, poder continuar con nuestras actividades de forma más o menos óptimas, pero no es que suprime el dolor. Para lograr esa supresión del dolor, yo tengo que actuar sobre esa transmisión nerviosa. No tengo que dejar que ese impulso nervioso llegue hasta la médula. Y para eso no lo hago con analgésicos, lo hago con anestésicos. Y son los anestésicos locales. Lidocaína, bupivacaína, que ya lo vamos a ver en clases posteriores. Esos esos anestésicos van a bloquear la transmisión nerviosa. Ya no en la propiocepción, ya no en el cambio de algo externo a algo interno, traducido en un impulso nervioso, sino interrumpo esa transmisión. Bueno, el tema de lo mismo. Acá quiero llegar. Bien. Y después tendremos que ver algunos de esos fármacos que íbamos a administrar con la finalidad de que, o en combinaciones, que actúen sobre el sistema nervioso central, ya sea médula o corteza cerebral, para que perciban puedan recibir una menor información, porque el umbral de dolor está más alto, y puedan dar una respuesta un poco menos intensa a ese dolor. Por ejemplo, algunos opioides, por ejemplo, algunos miorelajantes, por ejemplo, algunos AINES en combinación con opioides. En cuanto a la analgesia preventiva, era esto que les acabo de contar.
que esos pacientes se tienen que adaptar a ese dolor que, si bien va a estar presente, vamos a moderar la intensidad, vamos a bajar esa intensidad. Pero en ciertas circunstancias ese paciente va a tener dolor. La paciente que le hicimos una OVH, una ovario histerectomía. Mientras esté acostada, no va a haber dolor o va a ser mínimo el dolor. Pero en cuanto intente incorporarse, ese músculo que nosotros divulsionamos, separamos sus fibras para llegar hasta la cavidad abdominal, va a doler. A lo mejor ya no le duele el pedículo ovárico, pero va a doler el músculo. Y así como nuestra vacuna, cuando levantamos los brazos, duele, y nos acordamos, es cierto que me hicieron esta mañana una vacuna, así esa paciente también, cuando se intente levantar después de haber despertado de su procedimiento anestésico, también va a sentir dolor. El tema es que sea un dolor que le permita cumplir con sus otras funciones vitales o con sus otros requerimientos vitales. Alimentarse, beber, tomar agua, salir a pasear, hacer sus deposiciones. Pero gracias a eso es a lo que yo voy a percibir cuán bien está haciendo mi terapia analgésica en los cambios de la conducta. Entonces yo podré ver, esa paciente se levantó en lo inmediato, salió caminando después de la cirugía, se rehúsa a moverse, está en un decúbito abandonado, se muestra agresiva cuando me acerco, o tiene tendencia, es muy común en los felinos, tienen tendencia a esconderse, a buscar refugio en los rincones de la casa, dentro de los muebles, porque hay una manifestación de dolor. Cambia el carácter, a veces animales dóciles se vuelven agresivos, con gruñidos. Siempre hay que estar a la expectativa de cuáles pueden ser esos cambios. Muchas veces hay pacientes que nunca quisieron o nunca fueron muy apegados al dueño, y en circunstancias de dolor es donde más se acercan al dueño. Y el dueño por ahí nos puede relatar. Él, cuando le duele algo, viene y pone su cabeza o su barbilla en mi regazo. Y eso yo sé que le duele. Entonces el propietario ya viene dándonos una pauta de las conductas que están cambiando en ese paciente. Ayer no estaba así, hoy hace esto. Y cuando hace esto es porque algo pasa. Alteraciones en el apetito. Perros que se rehúsan a comer porque hay otra cosa que distrae su atención, el dolor. No comió, ayer salió de la cirugía y no comió en toda la tarde. Dolor. Un paciente que está bien, cumple con sus horarios de comida, de agua, de paseos. Vocalizaciones, ya el extremo, o sea, alguien que no pueda percibir que el paciente está gimiendo, que está vocalizando, que está aullando, ya, o sea, es algo notorio, digamos, si pasa eso, de que hay dolor. Las posturas anormales, típico paciente que sale de la cirugía, camina como en puntita de pie, con el dorso encorvado, típico de una manifestación de dolor, más aún si es una laparotomía o una flancotomía. Por ahí a veces se nos pasa un poquito cuando hacemos una cirugía traumatológica. El paciente venía con una fractura de fémur y no apoyaba el miembro. Terminamos nosotros de hacer la osteosíntesis, colocamos una placa, un clavo intramedular, un tutor externo, y el paciente va a seguir sin apoyar el miembro porque el hueso no duele. Habíamos hablado ya de los nociceptores en el hueso, en el músculo, y todo eso tuve que atravesarlo para poder poner estas cosas ortopédicas. Va a doler. Entonces ahí es obvio que la analgesia la tengo que tratar de la forma más adecuada posible, sumando muchos fármacos. Y ahí empezamos a hablar de lo que es la analgesia multimodal y polifármaco.
porque ataco a ese dolor en las distintas instancias, en la nocicepción, en la transmisión, en la modulación y en la percepción. Y a su vez no con uno, sino con muchas drogas, un poquito de cada uno. Así como eran nuestras anestesias, el dolor es parte de ella, ya dijimos. Ahora, si ese paciente que salió de la cirugía traumatológica sigue sin apoyar la pata, pero comió bien, pidió para salir a dar su paseo y como pudo hizo pis, ese es un paciente que a lo mejor no le está doliendo o le está doliendo menos o está más cómodo con su intervención quirúrgica. Pero el que no se levantó en toda la tarde, tuvo vómito, no quiso comer, cambió su conducta y no me deja acercarme, es un paciente que está dolorido. No le busquemos la quinta pata al gato. Bien. Cambio fisiológico, si yo puedo revisarlo a ese paciente o si al otro día vuelve al control y yo noto taquicardia, noto taquipnea, cambios en los patrones respiratorios, en vez de ser tóraco-abdominal, empieza a ser solamente abdominal o solamente torácica. No está orinando, no fue en toda la tarde, no se levantó. Puede haber hipertensión o hipotensión, y la hipotensión viene de la mano con hipotermia, cuando las pupilas están dilatadas, cuando el color de las mucosas y el tiempo de llenado capilar es tan lento. Puedo estar hablando de un shock, que ya lo mencionamos, dolores extremos, caso de las peritonitis. Yo lo operé, hice una enterectomía, saqué un cuerpo extraño del intestino, enterotomía, saqué un cuerpo extraño del intestino y todo tendría que estar bien, pero a las 24 horas tiene todas estas cosas malas. Y a su vez tiene, no hipotermia, hipertermia. Y no puedo tocar el abdomen está en tabla. A lo mejor algún punto no estuvo colocado adecuadamente, a lo mejor hay contaminación, infección, inflamación del peritoneo, peritonitis. Veo todos estos signos. Ese paciente, el peritoneo duele muchísimo. El ingreso a la cavidad abdominal se avisa al anestesiólogo porque supone un dolor intenso, agudo pero intenso. Y para eso, para que yo pueda percibir lo mismo que percibe cualquiera de ustedes en una consulta médica, ustedes me derivan un paciente desde Senspeña a Resistencia, tenemos que tratar de hablar el mismo idioma. Porque yo no voy a decir tengo una percepción del dolor de 3.5 y una nocicepción. No, voy a dar escalas. Entonces tenemos que usar todos una misma escala. Ahora, el problema viene en que hay muchas escalas y cada uno se adapta a la que mejor le parece. Por eso siempre yo les voy a dejar ahora alguna de las escalas más famosas, más conocidas en el mundo veterinario, y vamos familiarizándonos con lo que se busca de cada una de esas escalas. Hay algunas que solamente voy a contemplar un número en una escala y en otras, por el contrario, voy a ver en forma más amplia todo lo que hace o deja de hacer ese paciente y las manifestaciones que tiene. Bueno, acá las categorías de dolor en un grado 2, un dolor por una ovariectomía, una ovariohisterectomía, las cirugías oculares, las cirugías ópticas, las cirugías de vejiga. Ya hay un proceso quirúrgico con un daño inmediato de los tejidos, son órganos muy inervados con muchos nociceptores terminales nerviosas. Si bien es algo que cotidianamente lo hacemos, nunca le damos la magnitud necesaria, y mucho menos en una campaña de castración. Un grado 3
ya una patología con mayor dolor, por ejemplo, el diafragma pélvico, una pancreatitis, una enucleación del globo ocular, los tumores. Hay capítulos enteros en los libros de alergología que refiere al tratamiento de los tumores desde el día que lo recibe el clínico, empezar a tratar el dolor para que llegue a una cirugía de la mejor forma posible. Y no solamente voy a hacer una mastectomía, voy a sacar un tumor en la cara o en el miembro. El dolor que se percibe en oncología muy alto, por ende tengo que anticiparme a cualquier intervención quirúrgica con mucho tiempo de anticipación. Y en el grado 4 ya esa peritonitis que le mencionaba, producto de una obstrucción intestinal, una torsión gástrica, esplénica, vesical, uterina, las hernias de disco, los traumatismos en general, traumatismo con fracturas de miembro, con compresiones medulares, las toracotomías sumamente dolorosas, abordar el tórax, llegar al tórax, atravesar la pleura torácica, supone mucho dolor. Bueno, grado 5, ya un cáncer óseo, los osteosarcomas, los politraumatismos graves, muchas fracturas, esas caderas que están con muchas fracturas en el ilion, en el isquion, en el fémur, a veces en ambos miembros, las pancreatitis necrosantes, necrotizantes. Me ha tocado en una oportunidad una hernia diafragmática con desituación del vaso y estallido de la vesícula biliar. Lo logramos estabilizarlo, abordamos el tórax y la bilis había producido desastre a nivel torácico y peritoneal. Toda la pleura era quemada por la misma bilis y el peritoneo era todo amarillo. El paciente estaba medianamente estable y no pudimos terminar esa cirugía. Era muy extenso porque había que encargarse de 2 cavidades, un anestesiólogo no podía mantenerlo, no lo pudo mantener al paciente. Pero hay daños severos. Volviendo al caso de las escalas analógicas, una escala del 0 al 10, y nosotros decíamos, bueno, el dolor está entre 4 y 5, a mi percepción, porque 0 no hay dolor, 10 es un dolor insoportable, estaría en el grado 5 que yo les decía de esta escala anterior. Pacientes en esta instancia suponen mucho dolor, no solo por estar muy próximo al sistema nervioso central, sino por todos los tejidos comprometidos, todo lo somático, pero también lo visceral, globo ocular, párpados. Recuerden que presionando los globos oculares yo puedo tener bradicardias. Por ese motivo, el grado de dolor que habría en este tipo de paciente es sumamente alto. Estas son algunas de las escalas. La 4AB es una de las escalas y se le va otorgando un puntaje de acuerdo a lo que veamos. La actitud general, por ejemplo, si está anoréxico, si está deprimido, si tiene el lomo arqueado, encorvado, le vamos dando un puntaje. Y de acuerdo a la sumatoria de esos puntajes, yo tengo una interpretación si es un dolor moderado, si es un dolor severo, si es un dolor bajo. Eso ya es una escala numérica. Descriptiva, cuando yo derivo el paciente y le digo al colega que lo recibiría, paciente con moderada anorexia, con pérdida de peso, incomodidad manifiesta, agresivo, evita movilizarse, está ansioso, con una mirada extraviada, posible vocalización o eventuales vocalizaciones. Describo lo que va a recibir el colega y también doy el diagnóstico, obviamente, un cuerpo extraño en intestino. No permite maniobras de amplexión, de palpación en el hipocondrio izquierdo.
Entonces yo estoy describiendo la instancia de dolor y cómo cambió, cómo modificó su conducta, poniéndolo en advertencia al colega. Otras escalas. Glasgow es una de las más utilizadas. También hay escalas de acuerdo a la postura que tiene y se usa mucho esta, la Colorado State, para gatos. Hay una para perro y hay una para gato. Colorado State de la Universidad de Colorado. Ellos fueron diagramando las distintas posturas que tiene el gato y cómo lo vamos a ver. También hay otra escala en las expresiones faciales. Esa expresión facial de estar con las orejitas erectas o deprimidas, casi en plano con la región frontal o interparietal, supone más dolor. Los bigotes, si los bigotes están en la horizontal o si están deprimidos hacia abajo, si el ceño está fruncido, todo eso me va suponiendo más dolor en la expresión facial de los gatos. Hay muchas escalas. Ustedes se tendrán que ir adaptando a cuál de todas ellas es la que mejor se adapta a lo que ustedes hagan el día de mañana. Si tenemos que tratarlo al dolor, lo ideal es multimodal, muchos modos de lograr esa analgesia y utilizar muchos fármacos para lograr esa analgesia. Sumatoria de fármacos. Diferentes mecanismos de acción de cada uno de esos fármacos, utilizando la menor dosis y dando un intervalo a mayor tiempo posible. Por darles un ejemplo, carprofeno, dosis de 2,2 a 4,4 miligramos por kilo según se haga cada 12 horas o cada 24 horas. Prefiero hacer no solamente carprofeno, sino sumarlo a un tramadol carprofeno y voy a usar la dosis de 2,2 miligramos, pero no cada 12, como estaría indicada, sino cada 24 horas. Entonces se va a metabolizar perfectamente el carprofeno, pero también el tramadol. Doy menores dosis a mayores intervalos porque las combino con otras drogas analgésicas. En la transducción, o sea, cuando cuando ha sufrido un trauma, o cuando yo voy a producir una herida, una solución de continuidad en un ambiente quirúrgico, puedo dar una analgesia previa. Dar, por ejemplo, un AINES, dar, por ejemplo, un corticoide. Y me detengo ahí para decirles, los corticoides, la dexametasona, la prednisolona, no son analgésicos. Pero en esos videos que venimos mostrando desde el minuto 3, decíamos que si no hay inflamación, la inflamación es como el puntapié inicial para el dolor, o inmediatamente de que se percibe el dolor, empieza a haber inflamación, que a veces es un círculo vicioso. Si yo contrarresto esa inflamación, ya sea con un corticoide o con un AINES, esa interpretación, ese camino, ese círculo que hace el dolor para llegar a ser tal, no va a tener la magnitud que va a tener si yo lo trato previamente, con AINES o con corticoide. Pero el AINES sí es un antiinflamatorio y la mayoría de ellos son analgésicos. Pero el corticoide es solamente antiinflamatorio. Pero la inflamación reconocida mundialmente que contribuye a la percepción del dolor y contribuye a que ese dolor no sea de una magnitud mayor. Los opioides, no menos importante, y los anestésicos locales. Ya habíamos mencionado lidocaína, bupivacaína, que van a bloquear la transmisión más que la transducción. Pero puedo hacer un anestésico local en forma tópica.
si habrán tenido algún sobrino, a lo mejor algún hijo, y saben que están saliendo los dientes y es molesto y la criatura no duerme, a veces hasta hace fiebre, no quiere comer, no quiere mamar, y recurrimos a algún anestésico local y le ponemos esa jalea sobre las encías, y eso le ayuda a cambiar. Entonces, la transducción también se puede tratar con un anestésico local. La transmisión, los anestésicos ya inyectables en el recorrido de ese nervio, entonces cortamos la ruta de acceso a Sáenz Peña. O sea, en vez de yo poder llegar de Resistencia a Sáenz Peña, algo en el camino interrumpe ese recorrido. Acá pasa lo mismo en la transmisión. ¿Qué utilizo? Anestésicos locales, lidocaína, bupivacaína, pero ya bloqueo el nervio, la conducción nerviosa. En la modulación ya a nivel medular, algunos alfa 2, anestésicos locales nuevamente, porque puedo hacer un anestésico en la médula, entre la dura madre y el canal espinal. Son las epidurales, las anestesias espinales. Los opioides, nuevamente, opioides no tanto como el tramadol, por ejemplo, del ejemplo anterior, sino ya algo mucho más potente como un fentanil, una morfina. Ya actúan en la modulación, le dan la magnitud necesaria a ese dolor. Gabapentinoides. También puedo utilizar antidepresivos tricíclicos que hoy están muy de moda, las pregabalinas y demás. Y en la percepción, sistema nervioso central, ya hablamos nuevamente de opioides, los goteos analgésicos, anestesias generales. Volvemos a hablar de los alfa 2, de los AINES, la dipirona, el paracetamol, que durante mucho tiempo dijimos no paracetamol. Actualmente estamos volviendo con dosis mucho menores. Paracetamol, la dipirona la usamos con mucha regularidad. Inclusive el ibuprofeno, hay un trabajo que a unas dosis adecuadas y a intervalos adecuados podríamos llegar a estarlos utilizando. Pero en el común, ahora en lo cotidiano, decimos que es tóxico porque no lo usamos a las dosis que corresponden. Perros y más aún gatos tienen sus particularidades. Y las benzodiazepinas, que tampoco son analgésicos, pero una benzodiazepina, un miorrelajante que actuaba, ya se acordarán, sistema nervioso central, locus coeruleus y todo eso, vamos a lograr que en esa miorrelajación, al igual que el corticoide, si bien no es un analgésico, en la miorrelajación me contribuya en cierto tipo de dolor. Ay, perdón. Y esto ya para terminar, y después un cuadrito y terminamos. Veamos ahora un breve resumen sobre toda la ruta integrada de las estaciones farmacológicas en función al estímulo. Sobre la transducción, analgésicos opioides, analgésicos locales, AINES. Sobre la transmisión, analgésicos locales, agonistas alfa 2, adrenérgicos, qué eficientes que son las que nivel. Sobre las vías espinales, bueno, aquí tenemos un gran grupo para tratar de mantener la compuerta de nuestra voluntad. Analgésicos opioides, analgésicos locales, agonistas alfa 2, adrenérgicos. AINES de acción COX-2, inhibidores MNDA, activadores de AMPA, gabapentinoides. Podría mencionarles un montón de fármacos que con mayor o menor eficacia, eficiencia y efectividad modulan este lugar. Por cierto, también la percepción de drogas agonistas, opioides, analgésicos, COX-3, anticonceptivos, supuestos, analgésicos estables, en fin, un montón de drogas. Lista la cadena. Algunos de los AINES más utilizados, entre todos estos, con los que más trabajamos, al menos yo, dipirona,
carprofeno, meloxicam, meglumina, ketoprofeno. Y ahora, bueno, piroxicam, pregabalina. No son AINES, pero que estamos trabajando en ellos. Bien. Hasta acá llega el teórico del día de hoy. Resumiendo, de suma importancia el tratamiento del dolor, de suma importancia lograr la analgesia durante un procedimiento anestésico quirúrgico en el pre, en el intra y en el post quirúrgico. Combinar muchas drogas a dosis bajas, con intervalos amplios. Seguir al paciente, no porque terminó la cirugía, porque el dueño se lo llevó a la casa, me desentiendo de ese paciente. Hay instancias en donde, sin ser algo quirúrgico, tengo que utilizar analgésicos. Hay pacientes que no se pueden operar, hay tumores que no se pueden remover, hay circunstancias en donde, sin haber lesiones, hay manifestaciones de cambios de la conducta. Lamidos extremos. Hay animales que se mutilan. He tratado pacientes que se mordían al punto de arrancarse piel, generalmente de los extremos, las partes péndulas, por el estrés extremo que tienen y después la contaminación, la multiplicación bacteriana, cuadros de peritonitis, de cistitis, heridas que llegan a ser tal por ectoparásitos. Se van a encontrar con mucho de esto el día de mañana, y la algiología, que es la disciplina dentro de la anestesiología que se dedica al estudio de esta parte del dolor y cómo tratarlo de la mejor forma posible, va a seguir creciendo. Y vamos a seguir incorporando combinaciones de drogas, reanalizando las dosis y los intervalos de las drogas, pero todo en beneficio de ese paciente, de lograr identificar el dolor y tratarlo de la forma más adecuada posible. Es imprescindible que podamos ponerlo, como les decía al principio de la clase, en el lugar de ese paciente. En medicina humana, seguramente más de uno de ustedes estuvo en una circunstancia parecida, algún pariente, algún familiar, algún vecino, están con bombas de infusión de analgésicos. O sea, el paciente, de acuerdo al grado de dolor, y los enfermeros, de acuerdo al grado de dolor, se van administrando de forma permanente analgésicos. Y tenemos las terapias intensivas, las terapias intermedias, y hacia eso es a donde nosotros tenemos que tratar de apuntar. No al hacer una campaña de castración y desentendernos del paciente. Yo quiero, anhelo que llegue el día que podamos hacer una campaña de castración y considerar todos estos factores, antisepsia, antibiótico-terapia, analgesia, controles postquirúrgicos. Esa sería una campaña de castración en donde me interesa el bienestar en lo inmediato del paciente. No solamente limitarme a evitar de que ese paciente se siga reproduciendo, sino darle la comodidad, darle el confort para que transite a través de esta instancia donde voy a truncar su vida reproductiva de una forma no tan atenta para con el paciente. Sin desmerecer de que es necesario. Es sumamente necesario controlar la natalidad. Hoy, con estos fríos que tenemos, nos llegaron, bueno, ayer en realidad, llegaron unos cachorritos que estaban hipotérmicos. Uno de ellos ya murió, los habían abandonado. Necesitamos que se hagan campañas de castración, pero también necesitamos de ustedes que puedan incorporar todo esto, que es un crecimiento de las últimas décadas de la veterinaria. Muchas gracias, chicos. Buenas noches
Cualquier pregunta al privado. Buenas noches, profe. Profe, Sí, Profe. lo escucho. en mi caso, por lo menos los videos no se escucharon bien. Le quería preguntar Ajá. si no tienen links por la duda o... Bueno, les dejo los links. Tengo de 2, tengo seguro. Ah, bien. Eso no era, profe. Gracias. Bueno. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. O si Cualquier los cosita, pueden subir al Moodle, profe. sí, los pongo a disposición de ustedes. Gracias, buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches.